Primero que todo, quiero agradecer a la Universidad Libre por brindarnos estos espacios a los estudiantes en materia de investigación. Igualmente agradecerle a la doctora Elizabeth Ramírez, que ella es la líder del grupo de investigación Semisoju y que nos aporta demasiado a nosotros los estudiantes como investigadores. En el día de hoy voy a hablarles de un tema muy importante y a la vez está muy relacionado con la investigación del doctor Carlos Ospino y la doctora Lorenz Rodríguez. Voy a hablarles al respecto de los gases de efecto invernadero y la relación que tienen con el actual tema, que es el COVID-19. Bueno, el objetivo de hablar al respecto de este tema es aportar un conocimiento a partir de la investigación, observando a lo largo de la historia las crisis que se han visto en el mundo, tanto económicas como sociales, y también una situación como la que estamos viendo actualmente de salud, que es la de la pandemia. Pero ¿qué ha pasado? Que estas crisis están impactando directamente en una disminución significativa de los gases de efecto invernadero, que hacen una incidencia realmente a la contaminación ambiental y que adicional en estas crisis podemos observar que contribuye a la mejoría del cambio climático, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por eso, con la llegada del COVID-19, nos vimos en la obligatoriedad de encerrarnos en nuestras casas. Igualmente, muchos empresarios les tocó cerrar sus negocios. Se cerraron fábricas, se cerraron industrias, y esto conllevó a la no circulación de vehículos, que en consecuencia positiva se dio la disminución de gases de efecto invernadero. Y en aras de conocer el causante de estos comportamientos que tienen una relación directa con las actividades ocasionadas por el ser humano, y que nosotros debemos analizar todas estas situaciones factibles, y que gracias a proyectos de investigación como el del doctor Carlos y la doctora Lorenz nos determinamos a conocer aquí en Colombia las situaciones, específicamente en Plato Magdalena. Ahora bien, entrando en materia, voy a hablarles qué son los gases de efecto invernadero. Bueno, son buenos. Voy a empezar a hablarles del concepto de estos positivamente, porque cuando hablamos de ellos nos imaginamos que hacen parte de nosotros de una forma negativa, cuando ellos iniciaron siendo positivos, y que gracias al ser humano, a todas las actividades que está haciendo, los está destruyendo y está ocasionando una gran contaminación. Bueno, estos gases son buenos sobre todo para absorber la radiación solar, adicional que son muy útiles en el calentamiento de la atmósfera. Por ejemplo, la absorción de radiación solar por el ozono proporciona la energía que calienta la estratosfera y la mesósfera. Estos gases previenen la salida de la radiación calorífica reflejada. Igualmente, sin este gas natural, la temperatura media de la Tierra sería menos 18 grados centígrados, que en lugar a la que nosotros tenemos actualmente, que es más sobre 15 grados centígrados. Estos gases de la atmósfera, los naturales, los encontramos, por ejemplo, en el vapor de agua, en el dióxido de carbono, en el ozono y metano, como por ejemplo, que de igual forma, definiéndolo en un sentido más científico, son gases que se acumulan en la atmósfera de la Tierra, y que cuando un gas absorbe energía, esta se transforma en un movimiento molecular interno que produce un aumento de temperatura. Por eso es que nosotros actualmente observamos unos grandes cambios de temperatura. Desde hace mucho calor, no como en anteriores tiempos, que no se veía este impacto que ha tenido actualmente. Entonces, esto lo que hace es que contribuye al calentamiento del planeta. Son compuestos adicionales también que absorben la radiación infrarroja del Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto?
que los gases pertenecientes al GEI son los que contribuyen a lo que nosotros conocemos como efecto invernadero, que están desequilibrando los cambios de temperatura que tenemos actualmente y que por eso adicional son muy peligrosos y están contribuyendo al calentamiento global. Nosotros sabemos que la Tierra, como todo cuerpo caliente, emite una radiación, pero entonces, al ser su temperatura mucho menor que la solar, emite una radiación infrarroja de una longitud de onda mucho más larga que la recibe. Sin embargo, esto quiere decir que no toda esta radiación vuelve al espacio, ya que los gases de efecto invernadero absorben la mayor parte. Por eso, la atmósfera transfiere la energía así recibida en el espacio. Lo hace de la siguiente forma. Un 37,5% lo transfiere hacia el espacio y hacia la superficie de la Tierra un 62,5%. ¿Qué significa con esto? Que la misma cantidad de energía que proviene del Sol es la que refleja. Entonces, conociéndolo de este modo, nosotros podemos saber el equilibrio térmico que se produce a una temperatura superior a la que se obtendría. ¿Cuál es la importancia de esto? De conocerlo, de que estos efectos de absorción y emisión de radiación en la atmósfera son fundamentales para el desarrollo de la vida tal cual como nosotros la conocemos. Y que de hecho, si no existiera el efecto invernadero, la temperatura global de la superficie de la Tierra sería unos 22 grados bajo cero. Y gracias a este efecto ha sido de 14 grados centígrados para el periodo comprendido entre 1961 hasta el periodo comprendido de 1990. Por eso podemos observar en nuestro sistema solar cómo Mercurio, el planeta más cercano al Sol, carece de atmósfera, tiene una temperatura media de 167 grados centígrados, mientras que Venus tiene una densa atmósfera formada por un dióxido de carbono y alcanza una temperatura media de 457 grados centígrados. ¿Qué hace esto? Que está colocando en relieve la importancia que nosotros necesitamos del efecto invernadero. Los cambios que se producen con la intensidad de los rayos solares, igualmente no podemos nosotros como seres humanos como que decir que son los culpables del calentamiento global, toda vez que las variaciones solares en los últimos 20 años están contribuyendo a un enfriamiento de la Tierra. Esto lo dice un informe que se publicó el 11 de julio de 2007, elaborado por un equipo de científicos de varios países. Es decir, que los hallazgos que añaden más evidencias de que es la actividad humana la causante de toda esta problemática son los seres humanos. Son los seres humanos la actividad que ejerce que aumente estos cambios de temperatura y que agredan así directamente al calentamiento de la Tierra. Igualmente, hay muchas dudas sobre la variación de las emisiones solares que influyen sobre el clima de la Tierra en el pasado y que actualmente hay un factor que los investigadores británicos se encargaron de decir y de explicar el reciente calentamiento que estamos nosotros observando actualmente. La mayoría de científicos estaban estableciendo de que las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por la mayoría de los combustibles fósiles de las plantas energéticas, de las fábricas y coches. Dicen que estas son las principales causas de la alarmante situación que nosotros estamos padeciendo actualmente a nivel mundial. Igualmente, con el propósito de investigar los posibles vínculos que nosotros podamos encontrar de esto que estamos diciendo, los científicos Mike Lockwood y Rutherford se encargaron de estudiar factores que podrían haber provocado el cambio climático en las últimas décadas, incluyendo las variaciones en la radiación solar total y los rayos cósmicos. ¿Y a qué conclusión llegaron estos científicos? Pues los datos que obtuvieron cuenta que de un ciclo de 11 años en una mancha solar afecta a la gran cantidad de calor que emite el Sol, pero como tal no tenía un impacto en la temperatura del aire de la superficie de la Tierra.
sino que debido a la absorción y mantenimiento del calor por los océanos. Entonces, concluyeron que el rápido aumento en la temperatura global observado desde 1980 no puede ser culpable la radiación solar, toda vez de que el mecanismo que se utiliza es totalmente diferente. Por eso, la Sociedad Británica, fundada en 1660, dijo que el nuevo estudio es una importante llamada a la atención a todas las personas para que tengamos más conciencia y cuidemos nuestro planeta, sobre todo para no alterar los cambios climáticos que estamos encontrando actualmente. Igualmente, desde el siglo XIX se inició todos estos peligros que estamos viendo actualmente, desde la era de la industrialización, toda vez que con el desarrollo de máquinas, de coches y que más tarde llegaron los aeroplanos, fueron los causantes de todas estas emisiones de gases que están dañando a la atmósfera en estos momentos. Entonces, como debemos ser conscientes, es un mensaje que doy, debemos ser conscientes, conocer qué es lo que está pasando, las políticas y los acuerdos que tiene en estos momentos Colombia, que más adelante lo van a explicar la doctora Lourdes, y poder entender desde un punto de vista y cómo poder ayudar a que estos gases de efecto invernadero, que gracias al confinamiento que hemos tenido con la pandemia, hemos visto que se han visto en una gran cantidad bastante disminuido. Debemos tomar conciencia como seres humanos y brindarle un espacio y un gran espíritu a la naturaleza para que sea tal cual una naturaleza limpia y un ambiente súper limpio. Muchas gracias.